El libro de Hebreos, hermanos, es uno de los más tremendamente poderosos en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que creemos, en cuanto al Señor Jesucristo. Creo que es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento, aunque voy a esperar tal vez un par de décadas más para enseñar este libro. Hace muchos años, un misionero de más de 70 años de edad me dijo: para mí, el libro de Hebreos es el libro más difícil de todo el Nuevo Testamento. Y tiene sus razones. Al menos hay 4 razones importantes o 4 textos difíciles de abarcar. Entonces, pero le digo esto no para asustarlo, para que sepa que es muy importante, y sí tiene algunas cosas complicadas, ¿no? A lo mejor usted se va a preguntar quién es ese famoso Melquisedec, entre cosas difíciles, ¿verdad?, del libro de Hebreos. Pero cuando usted lea el libro de Hebreos, no se espante, solamente lea con su corazón, orando al Señor, y Él le va a enseñar algo a través del libro de Hebreos. Y una de las cosas que vamos a ver en esta noche es precisamente algo que no es fácil agarrar al principio, pero que pienso que es una tremenda base para que nosotros podamos estar más agradecidos a nuestro Dios por nuestra salvación, porque yo creo que muchas veces no logramos entender claramente la salvación, y espero que el libro de Hebreos nos ayude. La próxima vez que usted lea el libro de Hebreos, trate de echárselo en 1 o 2 sentadas y trate de pensar cuál es el tema principal del libro de Hebreos. Para su servidor y para algunos otros más, el tema principal del libro de Hebreos es la supremacía del Señor Jesucristo, o la superioridad de nuestro Salvador sobre un montón de cosas. Y si usted lee con eso en la mente el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que es cierto. Lo que está diciendo el libro de Hebreos es exaltar a Jesucristo sobre muchas cosas. Entonces espero que pueda ser de bendición. Y Hebreos capítulo 9, hermanos, tiene una frase que a mí me ha endulzado mi corazón cada vez que la leo. Entonces, Hebreos 9, por favor, y quisiera que usted pueda acompañarme a leer versículos 26 y 27. 26 hasta el 28. 26 al 28. Y en esta porción breve viene 2 veces la frase que a mí me llama la atención, y de hecho ese es el título que vamos a tener en la enseñanza. Yo le titulé a esta enseñanza "Una sola vez para siempre". Y vamos a ver de qué nos habla este pasaje. Vamos a leer Hebreos 9, 26 al 28. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Lo podemos leer juntos, hermanos? Vamos a leerlo con ánimo fuerte. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted le está esperando, hermano? A los que le esperan, dice ahí. Vamos a orar. Señor, úsame con tu Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, que pueda ser de ánimo lo que estudiemos, lo que pueda ser de explicación, y Señor, que los secretos de tu salvación que aún están para muchos ocultos, que hoy puedan ser mostrados a través de tu palabra y explicados, y que podamos salir sabiendo un poquito más de tu palabra, más enamorados de ti, más agradecidos de nuestra salvación, y que podamos entender con mayor medida las implicaciones de tu salvación. Bendice este mensaje, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Hermanos, hay cosas en la vida que se repiten mucho, son muy repetitivas, pero hay algunas que son muy especiales y no ocurren mucho. Algunas ocurren nada más una vez al año. Por ejemplo, estaba estudiando de las cosas que ocurren una vez al año y estaba viendo, les van a poner una foto allí, ¿verdad? Un animalito muy curioso, muy bonito, que se llaman los puffins. Los puffins o los frailecillos, así se llaman, ¿verdad? Y me gustan estos animales, se ven tan tiernos. Quiero uno, hermanos, en mi cumpleaños quiero ver si puedo tener uno, aunque yo me imagino que es prohibido, ¿verdad? Pero estos animalitos tan simpáticos, ¿verdad? Tan bonitos, estos animales viven especialmente en las aguas frías del Ártico y lo que yo estaba estudiando es que están viviendo especialmente en las áreas frías, como por ejemplo lo que es Noruega o la Gran Bretaña, y estos frailecillos migran precisamente a Noruega, donde vive más del 30% de estos frailecillos, o le llaman los puffins, ¿no? en inglés. Y lo que estaba viendo es que es un deleite, es una atracción turística el poder ir a ver esta migración, porque llegan ahí y ahí pasan durante el verano un tiempo, y dicen que el 14 de abril es el primer día donde usted puede llegar y puede empezar a ver cómo llegan los puffins, ¿verdad? Los frailecillos. Entonces es una cosa de una vez al año, ¿ve usted? Y hay cosas muy especiales. También he querido ir a la migración de las mariposas monarcas. Lo tenemos aquí en México, ¿no? Que vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos, y de verdad yo lo he visto pues en videos, o en fotos, en reportajes, y se antoja ir, ¿verdad? Se antoja ir, me gustaría ir, muy lindo estar allí. Estas mariposas también vienen del norte de América y vienen a estacionarse aquí en México, especialmente en Michoacán, ¿verdad? Entonces, ¿alguno de ustedes ha ido, hermanos, para allá? ¿No? Un día vamos a hacer un día de campo allá, yo creo, en el santuario de las monarcas. Pero es algo que solamente ocurre una vez al año, es algo muy preciado. Entonces, es algo hermoso, pero es algo que no se ve tan comúnmente. Todavía hay algo todavía más especial, hermanos. Hay cosas tan especiales que ocurren una sola vez en la vida. Por ejemplo, una sola vez Dios creó el universo. Y lo leemos en el libro del Génesis. Una sola vez se nace, y también una sola vez se muere, y también una sola vez viene el juicio sobre nuestra vida. Vea lo que dice Hebreos 9:27, es lo que leíamos hace rato. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hay un día de juicio para cada persona, hay un día para morir para cada persona. Tanto los hombres de Dios como los hombres pecadores, todos tenemos establecido un día de muerte. También una sola vez se es bebé, una sola vez se cambia de adolescente a adulto. Una sola vez Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz, y una sola vez es la necesaria de recibir a Cristo genuinamente para que podamos ser salvados, perdonados y llevados al cielo. No se necesita recibir a Cristo muchas veces. En realidad, cuando una persona lo hace muchas veces porque no lo ha entendido. Cuando una persona lo entiende y sabe qué hizo, no necesita hacerlo varias veces. Yo les compartía que ayer mi esposa y yo fuimos a la casa de unos hermanos y cuestionándoles y queriendo saber cómo se sentían. El varón dijo, no, yo ya tomé esta decisión. Le dije, no, pero a ver, esta decisión que tú tomaste de alejarte de las cosas que no están bien, no es lo mismo que recibir a Cristo. Me dijo, no, pero esa decisión de recibir a Cristo, cuando yo llegué a la iglesia, yo la tomé. Así se acordaba. Entonces yo le dije, mire, no necesita volver a recibir a Cristo si usted lo hizo genuinamente, porque recibir a Cristo se hace una sola vez genuinamente. Aunque si alguno de ustedes tiene dudas y no sabe si va a ir al cielo, recíbale en esta noche. En la Biblia, hermanos, aparece una expresión preciosa, muy profunda, que cada vez que la leo noto su profundidad teológica, y que a veces, como es un poco profunda, usted no la entiende, y por eso yo creo que debemos explicarla en esta noche. Yo creo que esta frase tiene cierta profundidad, pero si la entendemos nos va a dar más gratitud en nuestro corazón para con el Señor Jesucristo. La frase es la que aparece en el versículo número 26.
una vez para siempre. Fíjense cómo dice la Biblia en el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, a mí me parece importante esta frase. Tal vez usted dice, bueno, ok, sí la veo, se oye bonita, pero si usted la próxima vez que lea Hebreos, subraye cuántas veces, hay muchas veces en el libro de Hebreos que se dice esta frase, una vez para siempre, porque Hebreos trata de explicar algo, hermanos. No es una coincidencia que tantas veces se repite esta frase. Y vamos a ir viendo varias veces que ocurre en capítulo 9 y capítulo 10. Yo le dejo este proyectito, que en esta noche lea Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 y que saboree, hermanos, aunque desde el capítulo 7 se usa esta frase, una vez para siempre. Y veamos lo lindo que es la salvación a través de ver esto, hermanos. Ahora, si usted leyera capítulo 7 al 10, va a haber un contraste muy marcado entre el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento y el sacrificio del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. A eso se refiere, ¿verdad? Es un contraste. Entonces, por eso es que yo le decía, Hebreos está contrastando a Jesucristo. Y ahorita en estos capítulos está diciendo, pues ustedes se glorían. Acuérdense que el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, para que vean que soy bien inteligente, ¿verdad? Entonces, le puede parecer un poco burdo, pero el escritor de Hebreos está diciéndoles a los hebreos, ustedes presumen y se glorían y se sienten mucho porque tienen el templo ahí en Jerusalén. Es más, todavía un judío ortodoxo el día de hoy, cuando ora en dirección a Jerusalén, donde estaba el templo. Sin embargo, hermanos, usted va el día de hoy a Jerusalén y va a ver gente llorando y lamentándose en el muro, llamado el muro de los lamentos, que es el muro del templo de Jerusalén. Porque para ellos era la gloria de Jerusalén el templo. Y sin embargo, Jesucristo es más alto que el templo. Y usted ve cómo se contrasta. Y en el capítulo 9 empieza ese contraste. Entonces vamos a hablar en primer lugar, antes de que usted pueda pensar en el sacrificio de Jesús, quiero que usted note el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Algunos lo saben y les va a ayudar como un repaso. Algunos no tienen una idea y quiero que lo cachen, ¿ok? Vamos a ver una sola vez en el Antiguo Testamento. Era algo muy limitado. Vamos a Hebreos capítulo 9, ¿ok? Ya estamos ahí en el capítulo. Y quiero que vean, hermanos, que lo primero que se habla en el capítulo 9 es acerca del tabernáculo judío. Vean nada más el versículo 1 y 2. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y no voy a seguir leyendo, pero habla precisamente de manera resumida lo que es el tabernáculo. Ahora, hermano, tal vez podríamos ver unos 7 versículos, que son los que ahorita usa el escritor de Hebreos, 7 versículos para ver lo que es el tabernáculo judío. Pero usted del libro de Éxodo usa, yo pienso unos 12 capítulos, alrededor de 10, 12 capítulos que hablan de las especificaciones del tabernáculo judío. Entonces se dan hasta medidas, ¿se acuerda usted? Se dan medidas, se dan especificaciones y se dan muchos detalles. Ahí hay una fotito, una ilustración que quiero que vean, hermanos. El tabernáculo judío el día de hoy ya no existe, aunque hay réplicas. Hay una réplica precisamente en Israel. Así que cuando usted vaya de vacaciones a Israel, no pierda ir a este tabernáculo, que es precisamente un ministerio bautista que pues invirtió en hacerlo a escala real. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Hasta lo puede buscar en internet, es el museo del tabernáculo y usted puede pasar y se explica todo esto para cuando vayamos a Israel, ¿verdad? Pero mire, básicamente era algo así, ¿verdad? Era un atrio exterior, que era el cuadro blanco. El atrio exterior, hermanos, es donde contenía todo y básicamente tenía dos cosas muy importantes ahí. Usted ahí todo el fuego, ¿verdad? Ve se le llamaba el altar, era de bronce, era grandecito, era alto y ahí ofrecían continuamente los sacrificios. Ofrecían al menos 2 veces al día.
Ajá. Uno en la mañana, uno en la tarde. Uno en la mañana, uno en la tarde. Todos los días de la vida. 365 días. Entonces sacrificaban constantemente allí. Luego a la, ¿qué sería? A la derecha usted va a ver el lavacro. El lavacro o la fuente de agua era para lavarse las manos y reflejar un poco de luz, porque el fondo del lavacro era como de espejo. Entonces imagínense, ¿verdad? Ahí reflejaba la luz del sol. Luego lo que sigue era esa como tiendita chiquita, esa casa chiquita, se le llamaba el atrio interior o el lugar santo. En ese lugar santo y ya no podía entrar cualquiera, ya nada más entraban ahí los puros sacerdotes. Ajá. Ya no podían entrar los judíos, puros sacerdotes. Ahora dentro, hermanos, había varias cosas, no sé si logran ver, pero había un candelabro que le llaman los judíos el menogá, ¿verdad? Que era un candelabro de oro de 7 brazos. Luego era la mesa de la proposición, donde estaban los panes de los judíos, y estaba también el incensario, ajá, y que era más o menos como del tamaño del púlpito, un poquito más chiquito, y ahí quemaban incienso para que se aromatizara la casa, ¿ok? Y luego todavía dentro de esa tienda con el techo rojo, con piel de tejones, hasta el fondo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo para los judíos era santísimo. Y estaba solamente un solo mueble, que era el mueble más importante, llamado el arca del pacto o el arca del testimonio. Así que esta arca del testimonio, esta arca del pacto, era hecha de madera chapada en oro. Entonces nada más imagínense. Y dice la Biblia que tenía como tapa, ¿ha visto estas como bandejas de los panaderos? Algo así, era una bandeja, pero era hecha de oro puro. Esta bandeja se le llamaba el propiciatorio, donde se le echaba la sangre. Y sobre el propiciatorio había 2 ángeles cubriendo sus alas, 2 querubines, y viendo con la mirada hacia el propiciatorio, pero con sus alas cubriendo. ¿Okay? Ahora, este propiciatorio era lo más importante. Y ahí, hermanos, también se hacía sacrificio. Ahora, mi esposa tiene ahí mi propiciatorio, mira. Ahí tiene mi esposa el propiciatorio. Entonces, era una especie de parrilla, ¿verdad? Pero imagínense la de oro, hermanos. Entonces, y sobre esta era donde el sacerdote entraba una sola vez al año. Hay 2 lugares donde hacían sacrificios. Derramaban sangre en el altar de bronce, que es el primero, donde está muy grande. Se hacía 2, 3, en una ocasión hicieron hasta 1000 sacrificios. Imagínense, Salomón dio así 1000 borregos para el sacrificio. Nada más imagínense, la matazón. Yo creo que olía a veces como una especie de rastro, ¿okay? Pero hasta adentro, donde estaba el propiciatorio, ahí se vertía una vez al año la sangre. Ese día era algo muy especial. De hecho, es un día festivo judío que está en la Biblia, en Levítico. Se le llamaba el día de la expiación. En hebreo se le llama Yom Kippur. ¿Okay? El Yom Kippur todavía hoy se celebra, aunque no hay propiciatorio ni hay ni templo. Entonces, el Yom Kippur era el día de expiación, donde todos estaban llamados a ayunar y estar afuera del templo esperando, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, era el sacerdote principal, entraba una sola vez, entraba por el velo que dividía, había un velo que dividía, si se dan cuenta, toda la tiendita con techo rojo se llamaba el lugar santo, pero adentro había un velo grueso, así como de unos 25 centímetros de grueso, el que se rompió cuando Cristo murió. ¿Sí? Si algunos saben de qué estoy hablando. Y entonces dentro estaba el arca, y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año y presentaba sangre por sus pecados y por los del pueblo. Entonces ese sacrificio era muy especial. Era una vez al año en el lugar santísimo. Vea el versículo 7, hermanos, fíjense. De eso nos habla aquí. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, ya ni los judíos ni los sacerdotes, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces lo que está diciendo aquí el texto es,
una sola vez, y esa es la frase que quiero que se quede en su mente, ¿verdad? Una sola vez se ofrecía sacrificios al año para presentar a Dios la ofrenda del pueblo, hasta por los pecados de ignorancia. A propósito, el hecho de que tú no te des cuenta que estás pecando no significa que no estés pecando. Si tú te pasas el alto y no te diste cuenta, de todos modos te va a agarrar la patrulla y de todos modos te van a querer sacar una lana, ¿sí o no? De todos modos es una multa, de todos modos es una transgresión a la ley de tránsito. Y de la misma manera, el hecho de que tú y yo no nos demos cuenta que pecamos no significa que no hayas pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y aún puedes pecar ignorantemente de lo que haces. Le voy a poner un ejemplo. Yo en una ocasión probé sangre, porque a mi tía le gustaba mucho la moronga y me invitó. Y a mí me supo asquerosa, la verdad. Muy salada. Hay quienes les gusta, pero a mí no me gusta. Y contándole a mi mamá, me decía, pues qué bueno que no te gustó, porque eso en la Biblia se nos pide que nos abstengamos de sangre. Entonces, ¿fue pecado? Sí fue pecado. Pero no lo hice de mala voluntad. Entonces, en este caso, los pecados de los judíos que se hacían, incluyendo los pecados por ignorancia, el sumo sacerdote entraba una sola vez y vertía la sangre y se derramaba para el perdón de pecados. Mire, esto usted no lo va a entender mucho, pero Dios creó el sistema de sacrificio de animales. ¿Okay? Y cuando Dios lo creó mostrando que la sangre era el jabón de los pecados. Obviamente eso es algo simbólico, ¿okay? Fíjese el versículo 22, 9:22, famosísimo versículo, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón. Y usted recuerda la ley de los judíos, hermanos. Moisés tuvo que tomar sangre, y fíjese lo que hizo. Sobre Aarón y sobre los sacerdotes salpicó la sangre, ¿okay? Y luego sobre el templo judío derramó la sangre, y luego sobre la gente derramó la sangre, y luego en el propiciatorio, en el altar de bronce primero derramó la sangre, y luego sobre el propiciatorio también se derramaba la sangre. Porque para las cosas espirituales en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no se hacía purificación, no se hacía perdón de pecados. ¿Está bien? No importa que esté de acuerdo o no. Ay, pobrecitos animalitos, no me salga con esa tontería, porque usted el día de hoy comió o puerco, o gallina, o huevo, no me salga que es. ¿Cómo le llaman ahora que no quieren comer nada? Veganos, ¿verdad? No me salgan con eso. Dios creó los animales para la bendición. Obviamente no estoy hablando del maltrato animal, pero la cosa más natural era sacrificar los animales para comida y también para el sacrificio. Entonces se derramaba la sangre para el perdón de pecados. Ahora, ¿cuál era el resultado, hermanos? Ellos lo hacían ¿para qué? Para tratar sus pecados. Pero ¿qué ocurría, hermanos? ¿Cuál es el resultado de la sangre de los animales del Antiguo Testamento? Era para cubrir temporalmente el pecado, pero había un recordatorio constante. Vea el capítulo 10, hermanos. Capítulo 10, voy a leer versículos del 1 al 4, y ahí esta parte a mí me emociona, hermanos, y me hace comprender el contraste entre la sangre de Cristo y la sangre de los toros, de los millares y millares de animales que murieron. Fíjese la diferencia. Capítulo 10, versículo 1, ¿ya lo tienen? Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, acuérdese de esa frase porque lo voy a volver a mencionar al rato, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento servía para cubrir los pecados, no para quitar. ¿Sí entiende la diferencia? Mire, la entiende muy bien usted, hermano. Porque cuando van a hacer qué hacer en la casa y no lo hacen bien,
barren y barren las cosas bajo la cama, o barren y ponen las cosas bajo la alfombra, o nada más agarra las cosas y las pone en la cama, ¿verdad? Y entonces no quita el desorden, nada más lo cambia de lugar muchas veces, ¿verdad? Entonces el calcetín no se va a la ropa sucia, más bien cambia de lugar, en vez de estar regado, ahora va abajo de la cama, ¿sí ven? Entonces una cosa es cubrir el desorden y otra cosa es quitar el desorden. Los jóvenes saben muy bien de qué estoy hablando, ¿verdad? Cuando hacen el aseo. Una cosa es cubrir y una cosa es quitar. Y en el Antiguo Testamento, este derramamiento constante de sangre daba dos resultados. El primero era cubrir nada más, pero todavía permanecía ahí, pero cubría. Es más, la palabra, ¿se acuerdan que yo les dije Yom Kippur? Yom significa día, ¿ok? Yom Tov significa buen día. Todos los judíos lo saben, Yom Tov. Entonces, Yom significa día. Yom Kippur era el día de cobertura. La palabra Kippur habla de cubrir, ¿verdad? De hecho, ¿se acuerdan el sombrerito que usan los judíos? Kippah también habla de cubrir. Entonces, la idea de todo este asunto del sistema judío era cubrir. ¿Sí está conmigo? Ahora, también otra cosa. Como lo tenían que hacer constantemente venía a ellos el recuerdo y la memoria, dice el versículo 3, de sus pecados, ¿sí? ¿Cómo se siente usted cuando vienen a sus pensamientos otra vez los pecados del pasado? Nos desanima, ¿no? Nos avergüenzan. Y yo creo que el sistema judío era algo útil, pero era algo triste, porque constantemente venía a la memoria el pecado de los judíos. Y el sistema de los judíos era de ayuda, pero no era perfecto. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto, hermanos? Nos enseña que era limitado, ¿okay? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahora, y pastor, ¿por qué me está diciendo todo esto? Ya llevo 15 minutos hablando de esto y yo ni judío soy. Sí, yo lo sé, mis hermanos. No somos judíos, pero está en el Antiguo Testamento para que entendamos el sacrificio de Cristo. Mire, el libro de Hebreos usted no tendría ni una idea, no podría entenderlo sin entender y estudiar Génesis, Éxodo y Levítico, la Biblia hebrea, porque están relacionados con el sacrificio judío. Yo estoy ahorita en mi lectura en el libro de Éxodo y estoy leyendo y sí, yo me preguntaba lo mismo que usted. ¿Por qué tanto capítulo de tantos codos y que tiene un codo de largo y 2 codos hacia abajo y el incensario y está chapado en oro y tiene que ser de madera de acacia y bueno, un montón una corona alrededor, y el incensario debe llevar cierto incienso con especias específicas y nadie lo puede hacer ni imitar en el pueblo, si no se lo degollan, lo matan? ¿Y por qué toda esta explicación, hermanos? Porque todo esto era de beneficio a nosotros para entender el sacrificio de Cristo. Mire, si no tuviéramos nosotros el Antiguo Testamento en nuestra Biblia, de nada serviría que Juan el Bautista hubiera gritado: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y usted tal vez no lo entiende. Mucho judío lo entiende, pero usted tal vez no. Mucho católico lo dice de memoria, ¿no? Y no lo entienden. ¿No? Yo de niño católico me lo hicieron aprendérmelo, nunca lo entendí, hasta que entendí el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, el día de hoy no existe templo judío, fue destruido. El tabernáculo, acuérdense que está en el libro de Éxodo, y luego Moisés lo alistó, y luego las siguientes generaciones, luego fue saqueado varias veces, Nabucodonosor lo acabó, y luego después de esto vino el templo de Zorobabel, ya templo con paredes y todo, fue pequeño y de poco impacto. Luego el templo de Herodes, tan famoso, que es el templo donde en los tiempos del Señor Jesucristo, ese templo sí fue una maravilla, ¿verdad? Porque Herodes ni creyente era, pero el rey Herodes le dio una pintadita y ahí lo remodeló así bien bonito, bien nice, para ganarse al pueblo, ya sabe, como todo buen político, ¿verdad? Entonces, pero se modernizó y se hizo una renovación. Posiblemente el templo de Zorobabel, que fue destruido y saqueado también, fue el que fue renovado, ¿verdad? Y luego más tarde, hermanos, el templo de Herodes fue destruido en el año 70.
¿Okay? Entonces ya desde ese momento ya no ha habido templo en Jerusalén. Y los judíos quieren un templo, hermanos. De hecho, ellos ya tienen todo listo. Usted va a Israel y va a ver un menorá ahí grandote, de un talento de oro, que es como 45 kilos de oro puro. Es una cosa tremenda. Algún día puede ver el Instituto del Templo, así se llama es una como asociación judía que se dedica a empezar a trabajar en todas las cosas. De hecho, ya tienen una escuela de los ¿cómo se le llaman? Los Kohenim, que son los levitas o los sacerdotes, para enseñarles cómo hacer el sacrificio. Están ya reproduciendo la vaca alazana, que es la vaca roja. Y bueno, ya están ahorita todo, alisándolo todo. Solamente que en el monte del templo no se puede construir nada ahorita, porque como hay una mezquita muy grande, muy importante, hay un choque entre los judíos y los musulmanes muy grande, entonces no se puede construir ahí ni una casa de perro. ¿Okay? No se puede construir nada ahí, porque eso implicaría guerra entre los musulmanes y judíos. Entonces no se puede. Entonces hoy los judíos viven una triste realidad porque no tienen un templo donde adorar a su Señor. ¿Okay? Ahora, eso es el Antiguo Testamento. Ahora, ya expliqué todo esto, hermanos, me tardé unos 15, 20, pero para que usted entienda lo que estamos a punto de ver, vamos a ver el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los sacrificios del Antiguo y el sacrificio del Nuevo Testamento. Ya dije, hermanos, que en el Antiguo Testamento el sacrificio se hacía una sola vez en el Antiguo Testamento y era muy limitado, porque nada más cubría por un tiempo y se hacía memoria por los pecados. Pero el escritor explica todo esto, se lo explica a los hebreos, y luego vea cómo Cristo ofrece su sacrificio, pero las reglas son muy diferentes. Por ejemplo, Cristo ofrece su sacrificio en un templo, pero no en el templo judío ni en el tabernáculo, sino en el templo en el cielo, hermanos. Vea el capítulo 9, versículo 11. 9:11. Quiero que eche un poquito sus neuronas a trabajar. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ya no es un levita, ya no es Aarón, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró. ¿Cuál es la siguiente frase, hermanos? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí cachó? Entonces, ¿a qué templo Jesús fue? Jesús, fíjense, Él no solamente era el Cordero, sino también era el sumo sacerdote. ¿Se fija? En Jesús, en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, tomaba a un borrego, o un becerro, o un cordero. Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús es el sumo sacerdote y es el cordero simultáneamente, y Él da su sangre, ¿ok? Pero no en el templo hecho de manos, sino en el templo del cielo, ¿sí ve? A propósito, la próxima vez que vea y lea el libro de Éxodo y vea todos esos capítulos que hablan acerca del tabernáculo judío, trate de cachar las veces que la Biblia dice: todo esto haz y diséñalo conforme al diseño que se te mostró. ¿Alguien ha cachado alguna vez esta frase? Si no, póngase a leer un poquito más su Biblia. ¿Okay? Dios le dice a Moisés a cada rato: este mueble, ya les dije todos los muebles que había, ¿eh? Este mueble hazlo conforme al diseño que se te mostró. ¿Y de dónde sacó ese diseño Moisés? Del templo que está en el cielo. ¿Sí? Ahora, a propósito, hermanos, el tabernáculo judío fue hecho según el patrón del templo del cielo. Y en este templo es donde ofrece su sangre como Cordero de Dios, porque usted no ve que en ningún momento Jesucristo ofrece sangre en el templo judío de Herodes. Nunca lo ve. Pero sí lo hizo. ¿Y lo hizo cuándo? Lo hizo después de morir. Es más, ¿se acuerdan un detallito interesante? Cuando Jesús resucita a María Magdalena,
tal vez quiere abrazarlo de gusto, le dice, no me toques. ¿Se acuerda por qué? Porque no he subido a mi Padre. Jesús resucita, pero todavía no podía ser tocado. Por eso dice, no me toques. Porque iba a ofrecer su sangre en el templo del cielo. ¿Okay? Y a propósito, ya después que Jesús regresa y baja y se aparece ante sus discípulos, ya le dice a Tomás, ¿se acuerdan? Tócame, es para que se despierte. Mete tu dedo en mis hoyos y en mi costado para que te des cuenta de que soy de carne y hueso. ¿Se acuerda usted? Entonces está hablando de que Cristo se presentó como sacrificio ante Dios Padre en el templo del cielo. Vea Hebreos 9:24. Ahí tiene Hebreos, ¿no? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nosotros, ¿a quién está hablando? Samuel Suárez y todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, ¿ok? Se presentó por nosotros en el cielo, su sangre, ¿ok? Ahora, es nuevo templo. Número 2, es nueva sangre. Hebreos 9:24, ya estamos ahí, ¿verdad? Pero fíjese, dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ya le expliqué esto, está en Levítico capítulo 16, la fiesta que se llama el día de expiación llamado Yom Kippur en el hebreo, y es una vez al año ofrece sangre por el pecado, incluyendo los pecados de ignorancia. Pero en el versículo 25, dice que no se ofrecía muchas veces Jesucristo como el sumo sacerdote en el tiempo judío del Antiguo Testamento, ni con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No dice para cubrir el pecado. ¿Notó? Dice para quitar. Entonces, hay un nuevo templo, hay una nueva sangre más efectiva que no cubre, sino quita los pecados. Por eso, la sangre preciosa de Cristo es diferente a la sangre de los machos cabríos. Por eso, primera de Juan escribe de la sangre de Cristo y él dice la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ajá. Pedro también dice que fuimos redimidos con la preciosa sangre de su Hijo. Y si usted leyera todo este capítulo, vea el capítulo 10, versículo 19. Fíjese, 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, por eso es que usted necesita entender el Antiguo Testamento para entender lo que está diciendo Hebreos, ¿ok? Entonces, un templo nuevo, una sangre nueva, un nuevo sumo sacerdote. Ya no es según la descendencia de Aarón. Los sumos sacerdotes tenían que traer sangre ajena, pero Cristo con su propia sangre. Hebreos 7, por favor, 7:26. Váyase un poquito para atrás. Hebreos 7:26. Fíjese cómo dice, hermanos. Ok, desde el 22 para que le agarremos sabor. ¿Se acuerda que le dije que es el tema del libro de Hebreos? ¿Cristo es superior a todo? Bueno, vamos a empezar eso. Versículo 22, 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, ¿qué dice? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, había muchos sumos sacerdotes, pero acá en el Nuevo Testamento, ¿cuántos hay? Solamente uno, y nunca va a cambiar, porque como nunca va a morir Cristo, es eterno en nuestro Salvador. Entonces Él permanece para siempre, sumo sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, que en otro momento podemos hablar de eso, ¿verdad? Entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál fue el resultado, hermanos? El resultado, hermanos, es más efectivo que la sangre de los machos cabríos. ¿Cuál es? Capítulo 10, versículo 10. Vaya rápido, por favor, ayer. Hebreos 10, 10. Ahora sí lo estoy haciendo ir como pelota ping-pong de verso a versículo. Ok, vamos. Hebreos 10, 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez, no sé cuántas veces, espero lo esté subrayando, pero yo tengo todas las veces subrayadas que dice una vez para siempre. Una vez para siempre nos hizo santificados. Santificado es limpio de pecado, apartado de pecado. Así que Cristo nos santificó. Cuando tú recibes a Cristo es una sola vez para siempre. Por eso cuando una persona entiende cómo es su salvación, no es un asunto que tienes que hacer muchas veces. Y eso mucha gente no lo entiende. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, no sé si Rebe estaba en esos tiempos, ¿verdad? Pero en el colegio bíblico me tocó dar la clase de evangelismo personal. Muchos años. Y yo siempre buscaba que los jóvenes salieran a tocar puertas, a compartir de Cristo. Es más, yo les dije, si no compartes de Cristo no pasas. Así de sencillo. Está en un colegio bíblico. Entonces tenía que compartir de Cristo y ya. Pues no era su chamba que ellos le ganaran para Cristo, porque ese ya es cosa del Espíritu Santo y de la persona, pero sí era su responsabilidad compartir de Cristo. Y en una ocasión, como estábamos cerca del Hospital Siglo XXI, ahí en Cuauhtémoc, ahí en el centro, pues fuimos ahí. Entonces yo los llevé y empezamos me llevé unos 10 jóvenes estudiantes y los llevé al Hospital Siglo XXI y ahí tocamos puertas. Bueno, hablamos, no fue tocar puertas, pues fue evangelizar ahí afuera en el metro. Luego nos metimos ahí dentro, luego fuimos a la parte de oncología, compartimos y ganamos para Cristo algunas personas, ¿verdad? Y un hombre allí, una ocasión, lo supe porque unas estudiantes se me acercaron y me preguntaron y me dijeron esto. Este hombre le decía, no, sí, yo recibo a Jesús todos los días. Si tú tienes que estar recibiendo a Cristo todos los días, que no tienes ni idea de qué estás haciendo. Porque cuando entiendes que Cristo, una vez que te salva, una vez para siempre ha sido santificado, así como una vez fue sacrificado Él, tú no necesitas estar recibiendo a Cristo todos los días. ¿Sí lo que estoy diciendo? Una vez para siempre murió Cristo, ya. Y luego, una vez para siempre, ya que te santifica y te salva por su sangre, es una sola vez para siempre también. ¿Sí está conmigo? Ahora, otra cosa más, hermanos. El resultado también que nos santificó debe hacernos entender cómo algunas doctrinas están erradas. Por ejemplo, hay una doctrina llamada la Eucaristía. ¿Alguien sabe qué es eso? La Eucaristía simplemente es la misa católica. ¿Cómo termina toda la misa católica? Con la hostia y el vino alcohólico, ¿no? Bueno, como ustedes no son católicos, no saben de qué estoy hablando, ¿ah? Ok, bueno. Algunos sí fuimos católicos. Y cuando lo éramos, yo me iba a formar por mi hostia que se te pegaba al paladar, ¿verdad? Pero la Eucaristía es una celebración que se hace en la misa, donde ellos dicen que la hostia
y el vino se convierten en ese momento, con la bendición del Padrecito, se convierten en la sangre y la carne del Señor Jesucristo, literalmente. Si usted quiere saber cómo le llaman esto, se llama Eucaristía, y ese proceso le llaman transubstanciación. ¿Qué? Olvide lo que dije, simplemente cambia de sustancia. No necesita saber esas palabras rimbombantes, a menos que quiera, aunque a veces uno sabe más que los católicos en lo que ellos creen, ¿okay? Porque muchos no tienen ni idea qué creen. Bueno, cuando una persona entiende, hermanos, que el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre, y tú ves que una iglesia católica sacrifica al Señor Jesucristo, o está pasando constante sacrificio, ofreciéndose constantemente, tú te das cuenta que es una blasfemia. Ya es algo herético, ¿sí se dice así? Hereje, perdón, y es algo antibíblico. Porque Jesucristo una sola vez murió, una sola vez fue presentado, y una sola vez para siempre se recibe en el corazón. ¿Está conmigo? Y además de que nos santificó, hay otro resultado: nos hizo perfectos. Capítulo 10, versículo 12. ¿Ya lo tienen? 10:12 dice, desde el 11 para agarrarle sabor, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ahí viene otra vez, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es el resultado de que Cristo haya muerto una sola vez para siempre? Que a los que le hemos recibido nos hace perfectos. ¿Qué significa perfectos? No significa que tú ya no cometes errores en tu vida. No se refiere a esa perfección. Se refiere a que delante de los ojos de Dios tú eres una persona perfeccionada y tú puedes entrar al cielo. ¿Sí? Es como un filtro. Dios te ve a ti como un pecador, pero cuando recibes a Cristo ya no te ve como pecador, te ve como una persona perfeccionada por Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí entiende lo que dice el texto? Es como, usted, no sé si alguna vez le pasó, pero en sus años de juventud se puso unos lentes de colores. Yo usaba unos lentes rojos, que hasta un doctor me dijo, no te pongas eso porque vas a empezar a tener problemas. Pero a mí me gustaban unos lentes color rojo. Todo se veía diferente, ¿verdad? Todo se veía diferente. Bueno, imagínese que cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, yo sé que tú eres pecador igual que yo sé que tú mereces ir al infierno igual que yo sé que no somos dignos de ir al cielo, pero cuando tú recibes a Cristo, el sacrificio de Cristo hace que Dios te vea desde los cielos. ¿Y cómo te ve? Como si fuera con unas gafas rojas, con el filtro de la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo te ve entonces? Perfecto. Y entonces por eso nos ve como si no tuviéramos ni nunca hubiéramos cometido ningún pecado en nuestra vida. Por eso a los santificados nos hizo perfectos para siempre. ¿Sí? Por eso es cuando alguien dice, no, es que se pierde la salvación. A ver, explícame entonces, si se pierde la salvación, entonces Jesucristo no puede hacerme perfecto para siempre, nada más me hace perfecto hasta que vuelva a pecar. Porque es lo que piensan algunos que cuando pierdes la salvación, ¿no? Ya tengo a Cristo. Uy, pero ahora debo de cuidarme de no pecar, porque entonces voy a perder mi salvación. Pero no, aquí dice que una vez que Cristo te salva y te perdona, somos hechos perfectos para siempre. ¿Sí está conmigo? Recuerda, usted no pierde su salvación, pierde su comunión, pierde su familia, pierde su matrimonio, pierde sus bendiciones, pierde un montón de cosas, pero no pierde nunca su salvación. ¿Okay? Entonces, el resultado de la sangre de Cristo es más efectivo porque fue una sola vez y para siempre.
¿Cómo me gustaría, hermanos, que hubiera un jabón para mi coche que fuera tan efectivo como la sangre del Señor Jesucristo? Que yo lo lavara una sola vez bien con ese jabón y jamás lo tuviera que lavar, hermanos. Como que yo siento que así es mi jabón, porque yo lo lavé una vez y llevo como 2 meses que no lo he lavado, anhelando que fuera igual que efectivo, ¿verdad? Que la sangre de Cristo. Lamentablemente no es así, porque se vuelve a ensuciar, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, la sangre de Cristo fue efectiva. Y yo lo que quería es que usted por un momento valore su salvación si ya la tiene. Si no la tiene, por favor reciba a Cristo, porque es lo único que va a lavar su pecado completamente y quitar su pecado. El venir aquí es una bendición, pero venir aquí no le quita sus pecados. Ni tampoco a la Iglesia Católica, ni a ninguna parte. Solo Cristo puede lavarle sus pecados. Por eso necesita recibirle como su Salvador. Recíbalo en esta noche, como ayer esta dama recibió a Cristo que les compartía, ¿verdad? Pero una vez que ya ha recibido a Cristo, debe recordar, una sola vez Cristo murió. Una sola vez Cristo se presentó en el templo del cielo. Una sola vez presentó su sangre perfecta, inmaculada, impecable, sin pecado. Una sola vez su sacrificio fue suficiente. Y cuando tú recibes a Cristo, lo necesitas hacer también una sola vez para siempre. Y Él te hace una vez para siempre perfecto y limpio y listo para ir al cielo. ¿Sí ven? Por eso es que la salvación es un evento también que ocurre una sola vez para siempre. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tan grandísima salvación que tú nos diste. Y te ruego, Señor, si alguien que no te ha recibido en esta noche esté comprendiendo lo que vimos en esta noche, que tú muevas su corazón para que reciba a tu Hijo Jesús, que tú le salves y le perdones, y que si hubiera algún hermano, alguna hermana que ha entendido este mensaje, que pueda tener un gozo enorme por la salvación que nos has dado, pero también que tenga un compromiso grande de compartir de tu Hijo y de este sacrificio una vez para siempre, compartirlo con toda persona y ser mejores ganadores de almas. Señor, bendice este tiempo de invitación, y con ojos cerrados quiero preguntar si usted ya ha recibido a Cristo como su Salvador y ha sido limpiado una vez por siempre. Y si Dios ya le perdonó, ya lo recibió en su corazón, usted puede estar contento de que ya fue limpiado por la sangre de Cristo. Pero tal vez habría 1 o 2 que digan: pastor, la verdad yo no sé si ya recibí a Cristo. Yo te quiero invitar a ti, a usted lo quiero invitar a abrirle la puerta de su corazón a Cristo y permitir que Él entre a tu corazón y te salve y sea su hija, sea su hijo. Habría alguien que dice: pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero pedirle que me lo haga saber levantando su mano un momentito. Yo quiero recibir a Jesús, pastor. ¿Habría alguien así en esta noche? ¿Alguien que quiere recibir a Cristo? Levanta tu mano un momentito. Yo quiero orar por ti, por usted. ¿Alguien? No le rechace. No venga y venga domingo tras domingo, miércoles a miércoles, sin estar con la certeza de haberle pedido a Jesús entrar a su corazón.